ayude con las luces, gloria al Señor. Y hemos estado, ¿verdad?, estudiando el libro de Colosenses, pero no vamos a entrar todavía en Colosenses. Quiero antes que nada, gloria al Señor, amén, gracias, así está bien. Quiero antes que nada comentar algunas noticias que considero importantes. Saben que de tiempo en tiempo me gusta comentar las noticias a la luz de la palabra, porque estamos viviendo tiempos proféticos, gloria al Señor. Así que yo no voy a hablar mucho, porque si me dedico a esto, no entramos en el tema de hoy. Solamente quiero hablar y mencionar esto para que estemos alerta y no nos durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Amén. Amén. Primer titular. Primer experimento de edición de embriones humanos en los Estados Unidos corrige el gen de la condición cardíaca. Primeramente, si usted no lo sabía, la ciencia está experimentando con editar la genética humana. Si usted estudia genética, sabrá que en la genética se determina físicamente cómo se va a desarrollar un ser humano. El color del pelo, de los ojos, de la piel y todo lo demás está en la genética. Según esta ciencia, ahora ellos pueden corregir problemas que haya en la genética en cuanto a problemas del corazón, etc. Pero esto no es todo lo que esta ciencia va a hacer en el futuro. Si hay padres que desean que sus hijos tengan ojos de color verde y pelo de color rubio, marrón, pelirrojo, pues ellos pueden editar el embrión. ¿Qué le parece eso? Jugando a ser ¿qué? Dios. O sea que lo que estamos viendo es algo que debe de estremecernos y hacernos ver que estamos en el tiempo del fin. Titular número 2. Empresa de Wisconsin celebra Chip Party a trabajadores de microchip en una empresa de Wisconsin. Estaban implantando el microchip voluntariamente a aquellos trabajadores que quisiesen imponerse ese dispositivo. Eso ocurrió ayer, hermanos. Este es titular fresco, amén. Estamos viendo que la gente cada día más se va adaptando a esta tecnología. No sabemos cuánto tiempo va a ocurrir, pero pronto quizás luego vendrán otras empresas que dirán, bueno, ya no es voluntario, el que quiera trabajar aquí tiene que ponerse eso para no tener que usar tarjetas, sino que usted va a ser escaneado en la mano, punto. Titular número 3. China envía fuerte advertencia a Estados Unidos en sus últimas pruebas de misiles. Este fin de semana estuvieron haciendo estos experimentos para demostrar que tienen fuerza y para no dejarse quizás intimidar de este gobierno y de esta nación a causa de los problemas que hay en esa región. Eso es importante, lo que ellos han hecho, porque quieren afirmar su influencia en el área del mar Pacífico. Rumores de guerra. Estados Unidos despliega 12 aviones F-16 adicionales y 200 tropas a Corea del Sur. Ustedes saben que hay tensión en Corea, ¿verdad? Pero la Biblia dice que habrá rumores de guerra, así que manténgase alerta a lo que ocurre en esa región y por qué hay problemas en esa región. Número 3. Vamos a hablar de Corea del Norte. Ustedes saben que hicieron un experimento donde lanzaron un misil. Estos círculos que ustedes ven ahí demuestran los diferentes misiles, el alcance en el mapa geográfico. Y ustedes ven el círculo exterior, ya el último misil que lanzaron
logra cubrir parte de varios estados de esta nación. Allá arriba, en la parte de arriba, está Alaska. Luego, en la parte más abajo de Canadá, ustedes ven que cubre toda la región de Seattle, Montana, Nevada, California. Si usted sabe la geografía del mapa de Estados Unidos, ven que ahí hay parte de México. Gloria al Señor. O algunos expertos dicen que aún va más lejos de ahí y puede cubrir incluso la parte este, donde está el estado de Nueva York. ¿Por qué hay miedo a Corea del Norte? Ellos todavía no tienen capacidad de poner una cabeza nuclear, una cabeza nuclear en un misil, o una ojiva nuclear, pero no es necesario que hagan esto. Pueden poner armas químicas en uno de esos misiles, las muertes serían devastadoras. Pueden poner una bomba electromagnética. La explosión de una bomba electromagnética en el aire puede destruir toda la tecnología de una región vasta de la nación, llevando ese territorio a la edad de piedra. Destruiría toda la electricidad y toda la electrónica, una bomba de ese tipo. Y hay otros temores similares. El punto es que por esto es que hay rumores de que va a haber quizá un conflicto, no lo sabemos. Y por último, este es el último titular. Goldman Sachs dice que hay un 99% de probabilidad de que los precios de las acciones de la bolsa de valores no seguirán subiendo como hasta ahora. Ustedes saben que hay un récord de crecimiento en la bolsa de valores desde las elecciones hasta hoy. Pero lo que está ocurriendo es que se ha hecho una burbuja tan grande que indica que esa burbuja se va a explotar y va a venir una caída más grande que la del 2007. Así que eso es mala noticia, pero no es negatividad, es la realidad. Amén. La realidad es que no se puede tapar el sol con un dedo. Los economistas más grandes dicen es imposible seguir a un avance de crecimiento tan grande cuando la economía verdadera no avanza, porque todos los trabajadores, todo el que está trabajando sabe que usted no le ha aumentado el sueldo y sigue ganando lo mismo. Así que este dinero que ellos están haciendo en Wall Street no está basado en un avance verdadero o crecimiento verdadero de la economía. Por lo tanto, es una burbuja que va a explotar. No nos sorprendamos cuando eso ocurra, pero gloria a Dios, hasta aquí los comentarios noticiosos. Le hablo de estas cosas no para intimidar ni poner preocupación, al contrario, la Biblia dice que cuando veamos estas cosas, erguíos porque vuestra redención se acerca. En otras palabras, debemos estar alerta y debemos buscar más de Dios. Amén, gloria al Señor. Cada vez que vea la noticia, si le va a dar estrés, no la vea. Pero si usted la ve con una actitud de alabanza, si usted la ve con una actitud profética, usted no se va a preocupar de nada, sino que va a glorificar a Dios. Amén. Y va a mantenerse más que activo en la obra de Dios. Por eso el que usted esté aquí en esta noche es una victoria grande, porque el estudio de la palabra es esencial para estar equipado para el ministerio que Dios te ha dado. ¿Sabía que todos aquí estamos llamados a servir en el reino? Amén. Todos somos servidores de Dios. Amén. Y para ser un servidor eficiente hay que conocer la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, les felicito en esta noche, porque es una victoria grande que usted y yo estemos aquí para estudiar la santa palabra de Dios. Amén. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo combate las herejías de los gnósticos y judaizantes de ese tiempo. Ya que los gnósticos se consideraban como los poseedores de un conocimiento espiritual secreto, Pablo exalta el superconocimiento o el conocimiento especial que el creyente tiene en su comunión con Cristo. En estos versículos del capítulo 1 que hemos estado estudiando, Pablo resalta la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y su preeminencia en el universo, especialmente en la iglesia. ¿Por qué él hace esto? Porque estas sectas querían minimizar la posición de nuestro Señor Jesús. Querían quitarle a nuestro Dios ese carácter divino que había en él
y nada más declararlo a Él como una emanación más de Dios. Ellos hablaban mucho de lo que es emanaciones. Es un término extraño que ellos tenían para hablar de los ángeles y de otros seres. Pero aquí Pablo corrige ese error doctrinal, señalando muchas cosas importantes acerca de Cristo, que es lo que vamos a ver en estas escrituras en esta noche. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia aquí en Colosenses 1:18. Acerca de Jesús dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primeramente, hermanos, ¿por qué es importante reconocer que Cristo es la cabeza? Bueno, dice aquí la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Pero noten que dice del cuerpo. Es importante que tú y yo seamos considerados su cuerpo. Aleluya. Esto es una unión con Él tan profunda que somos parte de Él. Esto es algo fuerte, algo difícil de nosotros comprender, ¿ok? No lo podemos pasar por alto, debemos analizar profundamente qué significan estas palabras. La cabeza, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza de la iglesia no es un pastor, presidente de concilio, presbítero o sacerdote, sino el único que es digno de esa posición, nuestro Señor Jesucristo. Nunca nosotros nos vamos a postrar ante un hombre. Nunca vamos a reconocer a alguien como el líder espiritual de un movimiento. Tenemos líderes en la iglesia, pastores, presbíteros, ancianos, obispos. Tenemos presidentes conciliares, pero ninguno de ellos representan la cabeza. La cabeza es solo Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Cuando alguien se considera cabeza o líder como representante de Cristo aquí en la tierra, se ha entrado en falsa doctrina, se ha entrado en una secta oculto extraño. Bendito Dios. Dice aquí que Cristo, Él es la cabeza del cuerpo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ya le expliqué la semana pasada cómo es que Él es primogénito de los muertos. ¿Quién recuerda? ¿Y quién me explica cómo y por qué Cristo es primogénito de entre los muertos? Yo no estaba aquí, pero es obvio, porque el único que ha resucitado hasta ahora sí es Jesucristo. ¿Y qué pasó con los demás que resucitaron? Que Como... volvieron a morir. Oh, que volvieron a... Entonces Cristo es el único que resucitó y ahora mismo está vivo allá a la diestra del Padre en las alturas. ¿Ven la diferencia entre el que conoce a Dios y el que no le conoce? Cuando una gente, historiador mundano, habla de Cristo, ¿cómo habla de Él? Como un difunto, como un personaje más de la historia pasada, como Mahoma, como Buda. No. Déjame decirte algo, la tumba de Mahoma está ocupada y también la de Buda está ocupada, pero la tumba de Cristo está vacía. Aleluya, alabamos y glorificamos su nombre. Esto es poderoso, que Cristo está allá arriba, en vida, en un cuerpo resucitado. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cuán poderoso es este conocimiento. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase
toda plenitud. Al Padre le agradó que en Cristo habitase toda plenitud. ¿Alguien sabe lo que es plenitud? Completo. Algo, amén. Esta es una de las traducciones de esa palabra. La plenitud habla de algo que está terminado o completo, etc. Vamos a ver qué más aprendemos de esta palabra, que en griego se dice pleroma, y habla de repleción o terminación, es decir, subjetivamente lo que se llena como contenido, suplemento, abundancia, multitud, abundancia, me gusta eso, abundancia. Que en él habitase la abundancia ¿de qué? De todo lo que es Dios, de toda su naturaleza. Alabado sea el Señor. Objetivamente, lo que se llena como contenedor, rendimiento, periodo, que se pone para llenar, cumpliendo, lleno, plenitud. En él está la abundancia, está la llenura de todo lo que es Dios. A esto le agradó al Padre que fuera así, y así es. Son misterios de su naturaleza que no podemos entender, y nos basta con lo que Él dijo, creerlo, disfrutarlo y alabarlo por su gloria y su poder y majestad. Amén. Hay cosas, hay términos en la Biblia en los cuales uno no puede quedarse mucho, porque uno puede luego, de tratando de entender más de lo que ya dice ahí, meterse en territorio medio peligroso. Y luego de ahí que surgen las ideas extrañas, y luego surgen doctrinas y enseñanzas extrañas. Hay que tener cuidado con añadirle al texto. Ya el texto bíblico está completo y no se le puede añadir algo nuevo y yo poner y decir algo acerca de la naturaleza de Dios que la Biblia no dice. Pero ya nos dice a nosotros lo que nos basta y lo que nos concierne acerca de Dios en este momento de la historia humana. Dice Colosenses 2:9, esta es una referencia, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente en su ser habita todo lo que es y quién es Dios. El Padre y todo lo que es la naturaleza del Padre está en Cristo. El Espíritu Santo y toda su naturaleza está corporalmente en Cristo. ¿Recuerdan esa palabra que dice que el Espíritu de Cristo profetizaba a través de los profetas las glorias de Jesús? Es algo tremendo. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de nuestro Señor Jesús, el Padre eterno dice: yo voy a reconciliar. Porque ¿qué es lo que necesita reconciliación? Aquello que ha tenido una separación. Ha habido un rompimiento y hubo un quebrantamiento en la relación entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. Dios tenía comunión con Adán todos los días. Venía a visitarlo personalmente. Todos los días. Y hablaban, yo no sé de qué hablaban, pero hablaban y compartían. Quisiera yo ver los videos, DVDs o no sé qué tienen en el cielo de esas cosas, ¿verdad? De esas conversaciones, para aprender historia, gloria a Dios, porque yo quiero saber todo lo de Dios desde el principio y antes del principio del tiempo. Alaba, aleluya. Me voy a gozar mucho allá arriba. Si nos estamos gozando aquí con esta palabra que nos fue revelada,
¿Qué será ya cuando tengamos la mente de Cristo en su plenitud, en un cuerpo de gloria? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces esa comunión que el Padre tenía y visitaba y hablaba con el hombre diariamente, eso se rompió cuando el pecado trajo la muerte. Y entonces el Padre ya tenía un plan, y era a través de Jesús reconciliar. Alabado Dios. Ok, para que Adán pudiese tener comunión con Dios perfecta, donde no había separación y él podía ver a Dios cara a cara, era necesario que él fuera un hombre espiritual. Amén. Y él podía tener esa comunión porque no había barrera entre él y Dios. Cuando el pecado viene, ahora se crea una barrera instantánea, porque ahora él siente miedo de ver a Dios. Santo. Ya murió espiritualmente. Ahora ya él no es un hombre espiritual, es un hombre carnal, porque entró en otra, salió de la dimensión del espíritu y entró a la dimensión de la carne. Y por eso al estar en esa dimensión, ahora él tiene problemas para ver a Dios y se esconde y no lo quiere ver ni hablar con él. Glorias sean dadas a Dios. Aleluya. Entonces había un problema: ¿cómo reconciliar al hombre con Dios? Es necesario que se haga un puente entre el mundo espiritual y el mundo natural, entre Dios y el hombre, que haya un puente a través del cual el hombre pueda venir ante el trono nuevamente y acercarse al Padre eterno. Y ese puente se llama una persona, es Jesucristo, nuestro Salvador, el único camino al Padre, y nadie viene al Padre si no es por él. Aleluya. Entonces a través de él reconcilia, y oye el medio que él utilizó. Gloria a Dios. Bueno, primeramente que hay algo más. Sabe que el rompimiento entre la comunión de Dios y el hombre afectó todo, porque la naturaleza misma cayó bajo maldición. Es decir, la creación natural, este universo, es un universo decadente. ¿Sabía eso? Los científicos han logrado detectar que las estrellas mueren, las galaxias mueren, y que el universo se envejece y va envejeciendo, y saben que todo va en decadencia, va expandiéndose y a la misma vez perdiendo vida. Todo eso a causa del pecado de nosotros, del ser humano. Oye, qué importancia tiene el hombre en la creación, porque Dios creó este universo para beneficio del hombre. Amén. Por eso es que todo fue afectado, porque Dios creó el universo. Recuerden los 6 días de la creación. ¿Qué fue haciendo Dios antes de crear a Adán? Preparando el ambiente en el cual él va a vivir. Alaba. Gloria a Dios. Y Dios es tan especial que Él no solamente se dedicó a preparar el ambiente localmente en el planeta, Él también nos mencionó que creó las lumbreras, las estrellas, es decir, que está hablando de las galaxias lejanas. Dios fue creando todo eso allá arriba, en lo más profundo, para beneficio del ser humano aquí en la tierra. Gloria al Dios. Cuando el hombre pecó, el pecado trajo maldición y todo fue afectado. Ahora, por esto que dice que a través de Cristo va a reconciliarlo todo. Lo que está aquí abajo en la tierra y arriba en los cielos, Dios va a reconciliar, va a traer perfección, va a venir restauración universal cuando Cristo venga a establecer su reino en este planeta Tierra. Aleluya. Por esto dice Romanos capítulo 8 que aún la creación gime por ver la restauración de los hijos de Dios. Aún la naturaleza quiere ver la salvación, quiere ver la redención de la iglesia, porque sabe que cuando eso ocurra vendrá una transformación, vendrán nuevos cielos y tierra nueva. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 lo declara. Glorias sean dadas a Dios.
Entonces, todo esto viene a través de que nuestro Señor Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz, ¿cuál paz? No había paz en nuestros corazones cuando estábamos sin Dios. ¿Por qué? Porque había una deuda, una cuenta pendiente. Así, por eso es que el hombre está en desasosiego, sin tranquilidad, porque está buscando llenar el vacío del corazón que solo Dios puede llenar, y porque no sabe que está en enemistad con Dios. Aún aquellos allá afuera que creen en Dios y que quisieran agradar a Dios, pero están religiosamente engañados, hay un problema, hay una cuenta que saldar, y Cristo pagó el precio, pero la persona que quiere ser librada de la condenación debe de aferrarse al único camino que se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él hizo la paz, y ahora tú y yo podemos hablar con Dios con confianza, podemos acercarnos al trono de misericordia, tener intimidad, adorar a nuestro Dios, ser amigos de Dios. Alaba. Amén. Qué maravilla. Aleluya. Y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En otro tiempo éramos ¿qué? Extraños y enemigos. Extraños y enemigos. ¿Qué condición más penosa, amados hermanos? El estar en una condición donde tú no conoces, o yo no conocer a Dios, y con ser considerado enemigo de Dios. Mire, a mí no me molesta ser enemigo del diablo. Yo no quiero ser amigo de él. ¿Quién quiere? Si el diablo está enojado, no se preocupe, yo no quiero que esté contento, porque si está contento contigo, quiere decir que estás desagradando a Dios. Queremos agradar a quien, a Dios, ser amigos de Dios. Amén. Pero antes éramos enemigos. ¿En dónde? En nuestra mente. Una y otra vez, no me canso de decir, la mente es el área de operación de las fuerzas de las tinieblas. En los que están en el mundo y a los que están en la iglesia. Porque a los que están en el mundo, Él los tiene entenebrecidos. Pero a los que están en la iglesia, le dan dardos en la mente y los lleva a opresión y ataques mentales. Si usted sabe este secreto, usted debe saber cómo guardar su mente y proteger la mente y hacer guerra espiritual para mantener su mente con pensamientos santos, agradables a Dios. No se duerman los laureles, pelee la batalla, tome una posición activa, no sea pasivo, no permite que entre basura en la mente y no la acepte. Porque cuando es pasivo y se queda tranquilo, el enemigo toma control. Y el hombre es programado a través de la mente, es tu computadora. La computadora no va a hacer nada que no se le mande a hacer. El software, el programa que se instala en el computador, le indicará a esa máquina qué es lo que debe hacer. La mente es el área de memoria de tu computadora, que si tú permites que el enemigo te mande dardo sucio y tú permites ese software maligno, te envió un virus satánico ahí está contaminada la computadora mental, y viene la persona y termina luego haciendo lo que el enemigo le programó para hacer. ¿Qué? Pecar, desagradar a Dios. Gloria a Jesús. Amén. ¿Cuánta gente en el pueblo de Dios que no saben estos secretos o lo saben y no están peleando la batalla que Dios le ha mandado a pelear por vagancia espiritual? ¿Cuánta gente que cree que pensamientos que vienen a su mente son pensamientos de sí mismo? Y no son pensamientos de ellos, son pensamientos del enemigo. Aleluya. Y viene un pensamiento y la persona, wow,
El hermano, mira, como pasó de lado y me ignoró, le di la mano y no me saludó. Tiene algo contra mí. No, hermano, quizás porque no lo vio. ¿Quién sabe? Es humano, la persona obviamente pudo haber sido cualquier otra cosa. El punto es, el pensamiento no es tuyo, viene de Satanás y tienes que reprenderlo. Amén. No quedarte tranquilo y decir, ay, wow, sí, cuando viene, hay gente que luego viene y se pone de acuerdo. Dice, sí, seguramente que sí. ¿Qué hicieron? Le dieron poder a las fuerzas de las tinieblas. No, seguramente que sí. En el nombre de Jesús reprendo todo mal pensamiento contra mi hermano, porque yo tengo el amor de Cristo en mí. Y la Biblia dice que el amor todo lo cree, todo lo soporta. Amén, gloria al Señor. Dígame, hermano. Eso de la reconciliación es tan profundo que todos los días en nuestro trabajo nosotros podemos escuchar qué mente o qué opina el hombre de Dios. Y cuando tú oyes las conversaciones, te das cuenta de que tan lejos están de la persona de Cristo y de la persona de Dios, que en realidad todo es negativo. Y todo es como religión o cosas torcidas que tienen en la mente. Esto de la reconciliación de Jesús lleva de 2000 a 3000 años. Un ejemplo, desde que Él vino tratando de reconciliar al mundo. Hay tres grupos. Está el grupo de acá, está el grupo de los que se descarriaron y está el grupo de allá, de los que nunca han venido. Y es tan profundo esto de la reconciliación, que si nosotros nos vamos a la rodilla a buscarle a Dios, Dios dice, y tu opinión sería, no, esa persona no se va a salvar. Porque lo que tú oyes de su boca, yo digo, ven acá, pero es que está tan lejos, no entiende que Jesucristo. Aleluya. Aleluya, cuánto alaba a Dios. Es verdad, lo que el varón ha dicho, hermanos. Aleluya. Cada vez que yo entro en esta palabra que estamos leyendo aquí y la voy estudiando y meditando en el precio que se pagó. Estuve hace unos días atrás ministrando en la barbería de nuestro hermano Nelson y me gocé ministrando esa palabra que el Señor me puso en el corazón acerca del valor de una alma. Y estaba desglosando ese tema. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué valor monetario le puedes poner? No lo hay. Pero ok, si no hay valor monetario, entonces vamos a tratar de cuantificar el valor de esa alma con alguna creación o con algún elemento en el universo o con cuántos planetas o acaso podemos calcular el valor de un alma con todo lo que contiene el universo. Quizás sí. Porque ahí está todo lo que es creación de este sistema, de esta creación natural. Y ni siquiera todo lo creado naturalmente se iguala al valor de un alma. Porque el precio que le costó a Dios salvar tu alma fue la vida de su Hijo en la cruz. Amén. Y todo el universo no se compara al valor de la sangre de Cristo. Alaba a Dios. Y cuando yo veo que ese fue el precio que se pagó para darle al hombre acceso a esta salvación, hermanos, ¿cómo vamos nosotros a sentarnos en el trono del juez de toda la tierra y señalar quién se va a salvar y estar condenando gente y haciéndole la vida imposible, como los fariseos que no dejaban entrar a nadie, ni entraban ellos ni dejaban entrar a otro? Que creo que el varón va en esa línea de pensamiento. Necesitamos entender que Dios nos ha puesto aquí, oiga bien, y dice que a nosotros se nos fue dada la palabra de la reconciliación. Aleluya.
Estamos llamados ahora para presentarles al mundo a ese puente, a ese camino al Padre, y decirle al mundo: hay un camino, hay una puerta a través de la cual puedes entrar para que te reconcilies con Dios, para que tengas paz para con Dios, para que tengas esperanza, vida nueva. Gloria al Señor. No voy a seguir con esta línea de pensamiento, sino voy a predicar. Y ya ustedes saben, estamos tratando de enseñar. Gloria al Señor. Y no quiero ignorar a nadie que levante la mano. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ah, varón, sí, usted fue, ¿verdad? Ah, sí, pero está bien, usted lo dijo bien. Estamos Puede bien. decir, puede hablar. El valor de la... Ok, lo voy a decir. Si Dios quiere un alma con tanto valor, aprecia el alma, pues un alma es algo que Dios quiere. Y si Dios, el gran poderoso, quiere algo, a esa cosa no se le puede poner valor. Es Dios que no... Amén, Dios pone... ¿sabe? Para poder salvarnos. Yo le voy a hablar un poquito acerca de el perdón. O sea, los filósofos como Sócrates, 500 años antes de Cristo, un hombre que no conoce al Dios de Israel, él es griego y no conoce a Dios, pero él estudiaba las deidades, las divinidades de la mitología griega y todo lo demás, y sabía que había un problema en el ser humano, con el mal, con el pecado. ¿Y sabe qué dijo ese filósofo? Tantos años antes de Cristo. Es posible que la divinidad o una deidad pueda perdonar al hombre su pecado, pero no veo cómo pueda hacerlo. Porque la sabiduría humana de él, que Dios le permitió tener, él entendió una realidad muy vital, que para una deidad perdonara el pecado del hombre, tiene que violar entonces quizá otra área de su naturaleza, que es la justicia. Y por eso él estaba como perdido en ese concepto, en esa realidad. ¿Cómo puede un Dios perdonar el pecado del hombre? Ese fue el problema que él vio que había y no conocía la solución, pero ya la solución estaba aquí en la palabra de Dios, porque el Padre eterno logra satisfacer su justicia castigando el pecado, no en el pecador, sino en una víctima inocente, en su Hijo Jesús. Y entonces la naturaleza de la justicia de Dios es satisfecha, pero también la de la misericordia. ¿Cuánto alaban al Señor? Ambas áreas de su naturaleza son satisfechas a través de Cristo Jesús. Capítulo 2 de Efesios, en el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, hermano, tú y yo estábamos esclavos a los deseos de la carne y los pensamientos. Ahora estamos hablando de la mente, ¿verdad? Ahora dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora que tú y yo recibimos libertad y vida, ¿cómo vamos a andar como los demás que están en el mundo? Entonces, los que están en el mundo no tienen opción, porque están esclavizados, están engañados, están con la venda en la mente. Pero tú y yo, oye bien, el creyente tiene una posición diferente. El creyente puede decidir andar en la vanidad de su mente o no andar, porque recibió libertad. Y si recibiste libertad y entras en vanidad de la mente porque tú quieres, porque ya tú eres libre,
Por eso aquí te dan la orden y te dicen, no andes como los demás. En otras palabras, tú tienes el poder ahora de decidir, no voy a andar en la vanidad de la mente. Ya no tenemos la venda. Porque la venda me fue quitada, gloria al Señor. Inmediatamente se rasgó ese manto de Jesucristo, nos dio acceso al lugar santísimo. Entonces se supone que tenemos que no tener la vista tan corta. Pero si está, ahora recuerda hermano, estamos en un estudio bíblico, hay que analizar esto. Sí. Si yo y tú y yo estábamos con una mente entenebrecida, pero nos quitaron las tinieblas, nos quitaron la venda. ¿Por qué entonces? Si nos dan esta orden es porque hay creyentes que entramos a veces en ese problema. ¿Qué causa que un cristiano entre a la vanidad de la mente si no está en esclavitud de la mente? ¿Qué lo lleva a estar en vanidad de la mente? Descuido, ¿qué más? Y algo muy sencillo, o sea, se toma en serio o no le hace caso a los dardos que le tira el enemigo, porque a eso fue que él vino, a dividir, a mentir y a robar. ¿Qué te va a robar? Tu salvación. Y Ya, lo hace amén. de una forma muy sutil que tú no te das ni cuenta. Amén. Ya hablamos anteriormente de la guerra en la mente. Hay guerra en la mente y si te descuidas, como dice la hermana, entonces vas a entrar en un problema espiritual. El Señor no quiere un pueblo que Él ha libertado que vuelva a entrar en cautividad. No. Nos libertó para que seamos libres. Pero hay otro problema: la carne. Los deseos de la carne, el querer satisfacer las pasiones. Ahí hay un problema porque hay veces que el diablo no tiene que ver pero absolutamente nada con la suciedad y la basura que hay en la cabeza de algún creyente, sino que a causa de querer satisfacer el deseo carnal, permite que la vanidad de la mente lo lleve lejos de Dios. Él dice ahora Colosenses 1:22. En el 21 terminó diciendo, ahora os ha reconciliado, 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Gloria a Dios. No se reconcilió en su cuerpo por medio de la muerte. Las dos cosas que Él está trabajando ahora mismo a través de la obra del Espíritu Santo y su palabra. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Él ahora mismo en nosotros? Santificándonos y quitando de nosotros cualquier tacha en el Espíritu. De tal manera que nadie en aquel día nos pueda señalar. Amén. Que cuando seamos levantados, estemos preparados para estar delante de su presencia y ver su rostro. Ustedes saben ese himno que dice cara a cara quiero verle. Pero yo a veces pregunto, No que wow. no que quiera, que pueda. Esa es, amén. Aleluya. Qué bueno es quererlo, pero el poder ser dignos del poder ver ese rostro. Wow, hay que meditar en eso. Gloria a Dios. El poder ver el rostro de nuestro Dios. Si yo le mando a usted a tomar un minuto e imaginarse ese momento. Ay, santo. Imagínense el momento cumbre de nuestra vida, cuando logramos verlo cara a cara Ay, ay, ay. y ver sus ojos que son como llama de fuego. Oh, Dios mío. Y ver esa mirada dulce de amor, de misericordia. No lo podemos imaginar, pero ya con el hecho de transportarnos a ese momento, podemos percibir la importancia de estar preparados para ese día, de ser santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Pero recuerda, esta es una obra que Él está haciendo en nosotros. No te vayas a romper la cabeza calculando, ¿y cómo me mantengo santo? ¿Y cómo me mantengo sin mancha? ¿Y cómo me mantengo irreprensible? Hermano, esto es una obra que debemos simplemente rendirnos a Él y dejarlo que trabaje, y vamos a estar bien con Cristo. Alabado Dios. Gloria a Dios. Porque el Evangelio no es religiosidad, Amén. es relación con Dios. Amén. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, el Evangelio no es tan complicado como tú y yo lo queremos hacer. Complicado era antes de Cristo, Aleluya. Aleluya. con la carga de la ley, que nadie la pudo llevar. Amén. Por eso dijo, mi carga es ligera, no se Y ahora preocupen. quieren que la Ustedes lleve. van a estar bien, van a poder llegar a la meta. Amén. Gloria a Dios. Después que Dios nos salva a nosotros, la importancia que es mantener la salvación. Porque lo que nosotros pasamos a diario y la Amén. con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Amén. Nuestro trabajo es permanecer en Él. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando un creyente cae de la gracia de Dios, cuando se rompe esa comunión, al separarnos, si se separa de Cristo, se va el poder, se va la vida de Dios. ¿Cómo puede vencer el pecado? ¿Cómo puede vencer el mal? Nos toca permanecer, porque dice aquí que Él quiere presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles. Pero oye lo que dice el 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Aleluya. Hay que permanecer. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pelea la batalla, no te canses, no te rindas. Aunque caiga, aunque falle, que a veces viene el diablo y te acusa y te dice, ya se acabó, ya Dios no te va a perdonar, ya no hay esperanza para ti. Mentira del diablo. Dile, aunque sea arrastrándome, pero voy a seguir adelante. Aunque yo haya caído, voy a seguir luchando. Y aunque me caiga una y otra vez, me levantaré y seguiré confiando en la misericordia de Dios. Bendito sea Jehová. Hermano, porque yo pienso que cuando un creyente cae, se olvida de una palabra que es un poco larga, pero que es inolvidable, que es la misericordia. Cuando, no importando lo que hagamos, si nos arrepentimos de corazón, Amén. de Eso es corazón, no de la boca para afuera, el Señor nos perdona. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque es que todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí, o sea, estamos en el proceso Amén. de la purificación y la santidad, pero estamos aquí. Entonces, no podemos ser perfectos, porque si fuéramos perfectos, estuviéramos allá. Sí. Pero entonces, el creyente cuando cae y se aparta, es por eso, porque se olvida del amor y la misericordia. Esas dos palabritas, porque todos caemos. Aquí no hay nadie perfecto. Aquí estamos todos rumbo a la perfección y Exactamente. todos necesitamos venir a escondernos y refugiarnos bajo la sangre de Jesús. ¿Sabe que hay predicadores que no les gusta hablar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, porque piensan que se les da, quizá a los que son carnales, se les está dando licencia para pecar? Mentira del diablo. El que quiere pecar va a pecar como quiera. El que es carnal como quiera. La gracia y la misericordia de Dios son parte de la doctrina, parte de la realidad en Cristo. Sin esa gracia nadie permanece en pie. Nadie puede pelear, nadie puede seguir adelante. Y te quiero decir algo: nadie que ama a Dios de verdad busca licencia para pecar, Amén. Aleluya. porque ama a Cristo. El que ama a Cristo no se deleita en el pecado, Amén. aborrece la caída, detesta el haber fallado y lucha por seguir adelante. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ama a Dios. En otras palabras, déjame decirte que si tú te sientes débil, si te sientes condenado, si te sientes que no hay esperanza,
Eso es mentira de Satanás. El Señor dice, levántate. El Señor quiere que pelees. El Señor quiere que pelees batalla y que tú digas, yo creo que no solamente me voy a salvar, sino que seré instrumento de gloria, instrumento de alabanza para gloria de Dios aquí en la tierra. Creo que Dios me va a usar con unción, con poder, como nunca antes. Gloria al Señor. Voy ahora simplemente a leer, por causa del tiempo. Bendito Dios. No sé si lo haga. Gloria al Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Yo marqué aquí la palabra administración, porque es una palabra importante. La palabra en griego es oikonomía, que se puede traducir también como dispensación o mayordomía. ¿Recuerdan cuando en Lucas capítulo 16 Jesús trae una parábola acerca del mayordomo y le dice al mayordomo, dame cuenta de tu mayordomía? Cuando usted va al griego en la Biblia y lee esa palabra en griego, es oikonomía, igual que aquí en este versículo es oikonomía. Y entonces también en otras partes de las escrituras vemos que se habla de la dispensación. Algo interesante acerca de esa palabra, que de ahí viene la palabra que tenemos en el castellano como economía. Es decir, que esa palabra secular, economía, viene y se origina de esta palabra que es administración o mayordomía. Pero que considero importante como estudiantes de la Biblia reconocer que Dios tiene dispensaciones del tiempo programada y de administración en la vida de una persona. Y él dice, según la administración, según la dispensación de Dios que me fue dada. A Pablo le fue dada una oikonomía o mayordomía del ministerio de la palabra. Alaba a Dios. Qué precioso es el tesoro que le fue entregado. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Eso está hablando desde antes de la creación, cuando no había tiempo, sino eternidad pasada. Estaba oculto desde los siglos y edades en el pasado, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y sabe por qué él habla aquí del misterio? Porque recuerda que él está refutando las falsas enseñanzas de los gnósticos, que se consideraban los poseedores de gran conocimiento espiritual y de secretos y de misterios. Y él le viene aquí a hablar a ellos, no, ustedes no saben lo que es misterio. El misterio que estaba oculto desde el principio, eso le es revelado a los que están en Cristo. Aleluya. Hay un misterio revelado que estaba oculto. ¿Y qué es la palabra misterio? Gloria a Dios. El misterio habla de algo secreto, escondido. Gloria a Dios. Y dice aquí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Aleluya. Ese es el misterio. Que Cristo habita Ay, santo. en nosotros, la iglesia. Eso es un misterio Aleluya. revelado a nosotros, a los que tienen el Espíritu Santo de Dios. El mundo no lo puede conocer ni lo entenderá. A quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí, gloria a Dios. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuánto le alaban? Él dice, yo trabajo luchando según la potencia. Alabado Dios. Hermano, cuando uno va a ministrar, cuando uno va a trabajar para Dios, debe ser según la potencia del Espíritu Santo.
Aleluya. No luche en la carne, toda obra en la carne no produce fruto espiritual. Pero cuando es hecha bajo la potencia de Dios, aleluya. En el griego, no tuve tiempo de proyectar esta palabra griega, es la palabra energía. O sea, que conocemos la palabra energía, pero en el griego es energía. Y esa palabra nos habla entonces de un poder que viene, que nos da energía en el espíritu, alma y cuerpo para poder llevar a cabo la obra de Dios. Luego dice, la cual actúa poderosamente. Cuando busqué originalmente, si está hablando de poder energético, qué tipo de poder, ahí se está utilizando poderosamente. En griego es dinamis, de donde viene la palabra dinamis, que es poder explosivo, poder de Dios. Gloria al Señor, donde vemos los dones de Dios actuando. Y esa potencia, esa energía que venía a Pablo, actuaba en su vida a través de los dones espirituales. Poderosamente se manifestaba la unción en este apóstol. Y esto es lo que él está testificando en esta palabra, lo cual también está disponible ahora para la iglesia. Amén. Todo el que quiera actuar, ministrar, luchar con la potencia del Espíritu de Dios, levante su mano y dígale: Señor, dame más de la unción y usa mi vida. Yo quiero trabajar, yo quiero luchar según la potencia de Cristo. La potencia de Cristo ahora en nuestra vida. Oh Padre, que podamos actuar, movernos, no en la carne, sino dirigidos por el Espíritu Santo. Que podamos, Señor, movernos bajo la unción y el poder, para que se vea tu gloria, para que sea glorificado tu nombre. Oh Dios mío, que nosotros nos mantengamos y permanezcamos firmes en la fe en Cristo Jesús, para poder ser presentados santos, irreprensibles y sin mancha delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén y amén. Dios le bendiga a todos. Están despedidos.